Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias denominadas Alcantarillado Sanitario y Saneamiento Ambiental. Organizadas, como hemos venido informando, todas estas charlas que hemos tenido anteriormente entre la empresa Servicios Públicos de Heredia y el AIA. Mi nombre es Antonieta Guzmán y esta noche estaré moderando esta charla en donde nos acompañará el compañero José Daniel Quesada Rojas. Agradecemos en esta noche la participación de quienes se han conectado a esta conferencia titulada Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia. La charla tendrá una duración de 45 minutos y posteriormente un lapso de 10 a 15 minutos para responder las preguntas relacionadas al tema. Me permito presentar a José Daniel Quesada Rojas. Él es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Gestión Ambiental y Derecho y Desarrollo Local del Instituto Centroamericano de Administración Pública y cuenta con un técnico en plantas de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Nacional. Desde el 2010 ha trabajado en proyectos de optimización de sistemas de acueductos tanto con el AIA como en empresas consultoras. Labora para la empresa de Servicios Públicos de Heredia desde el 2015 con el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. Es docente del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Miembro del Comité Técnico Nacional de Tuberías Plásticas de INTECO desde el 2015. Bienvenido, José Daniel, a quien doy la palabra para el inicio de esta charla. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que están conectados por sacar el espacio para ver este tema, esta charla que es de interés y relevancia para todos debido a la importancia que tiene el proyecto que vamos a ver. Como hemos venido viendo durante las diferentes charlas de este programa. Hoy es la última charla, como mencionó la compañera, y voy a estarles hablando sobre el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. Antes de empezar con mi presentación, quisiera agradecerle a los compañeros de la IA, Vivian García, María Antonieta, Joana y Alexis, y a mis compañeros de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, que son Catherine, Fabián y Stephanie, por todo el esfuerzo que han realizado para poder llevar a cabo estas charlas. Aunque no parezca, lleva mucha planificación y mucho trabajo por detrás. Entonces, un agradecimiento especial a ellos por todo el trabajo. Muchos ya saben que o conocen a la IA, pero me he topado con bastante gente que no sabe qué es la ESPH. Entonces quería, antes de iniciar mi presentación, hacerles un recuento muy breve de qué hace la empresa de Servicios Públicos de Heredia. Es una organización regional creada por ley que presta diversos servicios públicos como energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, hidrantes, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y más recientemente telecomunicaciones. Esta empresa tiene más de 638 colaboradores actualmente y más de 90.500 abonados en los diferentes servicios. Por ejemplo, en lo que es distribución alumbrado público, más de 90.500, en agua potable, más de 74.000 y en otros servicios con menor cantidad. Sobre el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia, que es el tema que yo les voy a presentar, antes quisiera hacerles un recordatorio, y es que somos sumamente privilegiados de vivir en este país. Estamos muy acostumbrados a tanta naturaleza y exuberancia que a veces no lo notamos o no lo agradecemos. Entonces, para entender cuál es la relevancia del proyecto que yo les voy a presentar hoy, quería hacerles este recordatorio y podemos hacer un repaso de algunos datos de casi que cultura general, ¿verdad? Sobre nuestro país. Es un país bastante pequeño que representa solo un 0,03% de la superficie terrestre mundial y tiene 6% de la biodiversidad del planeta. Más de un 52% de la superficie del país está cubierta en bosques y selvas y más del 25% del territorio se encuentra debidamente protegido. Entonces, son datos que nos vienen enseñando desde la escuela, ¿verdad? Pero que a veces se nos olvida del privilegio que tenemos de vivir acá. Y estas imágenes son como para que recuerden lo bello que es nuestro país. Entonces, para que puedan ver también
cuál es la importancia y la relevancia de los proyectos que estamos desarrollando, tanto la SPH como la IA. Es increíble, ¿verdad? La naturaleza que tenemos, pero sin embargo hay un tema que del que no se habla mucho o del que no se tiene mucho conocimiento o del que muchas veces simplemente nos lavamos las manos o decimos eso no me corresponde a mí o hacemos como la de la llama esta que torce la cabeza y vuelve a ver para otro lado y se desentiende del problema. Y yo me atrevo a decir que la mayor parte del rezago que tenemos en este tema es también por desconocimiento, no solo a nivel institucional, sino también como ciudadanos. Entonces, ¿a qué me refiero? A la gestión inadecuada de las aguas residuales, ¿verdad? No es un tema que normalmente nos guste hablar porque no es tal vez un tema atractivo para muchos, pero sí es de relevancia para todas las comunidades y para todo el país en general. Entonces, estamos acostumbrados a que abrimos la llave en nuestras casas y nos llega el agua clorada, nos llega el agua desinfectada, incluso la podemos beber, que eso es un privilegio que también tenemos como país. Y dentro de esto que se conoce como el ciclo urbano del agua, normalmente le prestamos mucha atención a las primeras partes, que son todo el ciclo, digamos, natural del agua, pero luego viene la captación, la potabilización, el transporte, el almacenamiento, la distribución y finalmente lo que es el consumo. Finalmente, entre comillas, porque todavía hay una parte que es la que venimos abandonando y que me refiero a la parte de las aguas residuales, ¿verdad? El agua llega a nuestras casas o a nuestro negocio, a nuestra industria, la utilizamos y ¿qué hacemos después con esta agua residual? Bueno, toda esta parte donde debería haber un alcantarillado o un tratamiento que se le dé a estos líquidos es un tema que se ha venido abandonado por muchos años, ¿verdad? Hasta hace algunos años es que se está retomando este tema y es lo que vamos a ver precisamente hoy. Y para empezar, ¿qué son las aguas residuales? Bueno, es toda aquella agua que ha sido utilizada en alguna actividad que le confiere características ya sea físicas, químicas, biológicas o microbiológicas distintas a la de su estado natural o potable. Además, existen diferentes tipos de aguas residuales. Hay varias clasificaciones, pero para efectos de nuestra presentación, esta clasificación es suficiente. Aguas industriales, agropecuarias, especiales y las aguas ordinarias. Cada una requiere un tipo de tratamiento específico, dependiendo de las características que tenga, pero hoy nos vamos a centrar en las aguas residuales ordinarias. También se conoce como aguas residuales domésticas y son precisamente las que producimos en nuestras viviendas, ¿verdad? En la cocina, en los cuartos de pila, con las lavadoras, en los lavatorios, en el baño, ¿verdad? Cada vez que jalamos la cadena, eso es agua residual, cada vez que nos lavamos las manos, toda la espuma que arrastra y los sólidos y demás. Entonces, normalmente nos desentendemos qué pasa, ¿verdad? Porque si no nos llega agua potable, llamamos o nos quejamos con todo el derecho, ¿verdad? Nuestro derecho poder contar con este servicio, pero muchas veces nos olvidamos que también tenemos una responsabilidad con respecto al tratamiento que le debemos dar a las aguas residuales. Entonces, ¿qué dice la legislación nacional con respecto a esto? Bueno, quien genera las aguas residuales debe tratarlas antes de verterlas o disponerlas, ¿verdad? Esto lo especifica así la Ley General de Salud y otras leyes relacionadas. Entonces, ¿cómo se tratan las aguas residuales en Costa Rica? En las últimas décadas se ha fomentado el uso de tanques sépticos en las viviendas. Sin embargo, estos son sistemas individuales que tienen muy poco control, no son sistemas completos de tratamiento, es decir, no limpian o depuran el agua residual de manera completa, ¿verdad? Es solamente una solución parcial y además no podemos asegurar que funcionen de manera adecuada, ¿verdad? Habría que hacer un estudio de cada uno de los sistemas para verificar que funcionen bien. Además, la otra parte o el otro sistema que se utiliza es el alcantarillado sanitario. Sin embargo, a nivel nacional tenemos muy baja cobertura. Los sistemas existentes son bastante antiguos y no tenemos un tratamiento apropiado en todos los sistemas de alcantarillado sanitario, ¿verdad? La mayor parte de las aguas residuales, aunque se recolecten en un alcantarillado, van a dar a nuestros ríos, lamentablemente.
Y este gráfico que vamos a ver a continuación es la evolución del método de disposición de las aguas residuales en Costa Rica. Aguas residuales y también en este caso, digamos, incluimos acá un porcentaje de defecación a cielo abierto, ¿verdad? Que en algún momento se le dio prioridad a tratar de evitar esta situación en las viviendas, por eso se empezaron a utilizar las letrinas y eso que se conocía como saneamiento básico, pero esto no garantiza que las aguas se traten adecuadamente. Entonces, en el gráfico siguiente vamos a ver estos sistemas: tanque séptico, alcantarillado sanitario, letrina y defecación a cielo abierto. Y algunos otros sistemas que son menores, entonces no vamos a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Entonces, el gráfico siguiente nos muestra cuál ha sido la evolución en algunas décadas. En 1960 había un 46% de uso de letrina, un 27% de defecación a cielo abierto, 14% de tanque séptico y 10% de alcantarillado sanitario. Ya para el nuevo milenio, en el 2001, con toda la campaña que se hizo con los objetivos de desarrollo y con los objetivos del milenio, perdón, se fomentó mucho lo que era el uso de tanque séptico. No tanto el alcantarillado sanitario, pero vemos que sí aumentaron su cobertura. El tanque séptico pasó de un 14 a un 60% y el alcantarillado de un 10 a un 31%, ¿verdad? En esos 40 años. Y como vemos, el uso de letrina disminuyó hasta un 7% y la defecación a cielo abierto prácticamente se erradicó. Ya para el 2013, el uso de tanques sépticos siguió aumentando a un 71% y el alcantarillado sanitario bajó a un 25%. Ya para el 2015 mantenemos estos datos, un 70% de uso de tanque séptico a nivel nacional y un 27,8% de alcantarillado sanitario. Vamos a ver estos datos del 2015 un poco más profundizados. Entonces, este 70% es un promedio nacional. También tenemos acá un 13,4% de alcantarillado sanitario sin planta de tratamiento y un 8% de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento. Además, tenemos un porcentaje que es un 6,4% de plantas de tratamiento de aguas residuales de condominios o residenciales que cuentan con sus propios sistemas. Entonces, además tenemos todavía un porcentaje mucho menor de uso de letrina y otros porcentajes ahí menores. Entonces, aunque tenemos un 27,8% de alcantarillado sanitario de cobertura, solamente el 14,3% de las aguas residuales que se recolectan van a tratarse a una planta de tratamiento. ¿Y cómo deberían tratarse? Bueno, un tanque séptico podría ser una solución adecuada siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones o ciertas características del tanque, ¿verdad? Hay que tener un tanque séptico bien diseñado, que ahora vamos a ver algunos detalles de esto, y también un área suficiente para drenaje. Pero aún así, esto no nos garantiza un tratamiento lo mayor posible o una depuración lo mayor posible como se haría en una planta de tratamiento. Y el sistema colectivo, bueno, ese es el sistema individual que es el que predomina a nivel nacional. Y además existen otras soluciones complementarias que podrían mejorar la calidad del efluente de las aguas residuales de las viviendas, pero obviamente eso implica recursos e inversiones adicionales. Y el otro sistema, que es el que venimos hablando, el sistema colectivo, que es un conjunto de redes de alcantarillado y que deberían contar con su planta de tratamiento, ¿verdad? Es indispensable para poder garantizar que las aguas que se recolectan en estas redes finalmente se traten. Entonces, nos entra una duda. ¿Funcionan los tanques sépticos? Sí, claro que funcionan, siempre y cuando se tomen en cuenta ciertos aspectos. Lo primero que podemos tener en cuenta con este tema del uso tan generalizado del tanque séptico en nuestro país es la densidad urbana, ¿verdad? Una zona o una propiedad que tiene un espacio bastante grande donde se puede construir un drenaje bastante amplio, podría ser una solución que no genere un impacto tan elevado, pero cuando estamos hablando de una zona como la que vemos en la pantalla, ¿verdad? Que es la mancha urbana del área metropolitana de nuestro país, ¿verdad? Donde vemos acá Alajuela, vemos todo esto es Heredia, todo esto es San José por acá y también Cartago. Entonces, la densificación de las viviendas y la densificación también de los sistemas de tanques sépticos, entonces generan un riesgo
de contaminación que más adelante vamos a ver, aparte de la vulnerabilidad hidrogeológica que ya presentan por sí los terrenos de nuestro país. Estamos hablando que en las zonas altas de toda el área metropolitana son zonas con alto potencial o con presencia de mantos acuíferos, como vamos a ver más adelante. Entonces, con respecto al uso de los tanques sépticos, tenemos algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para garantizar que funcionen bien. Por ejemplo, el diseño, ¿verdad? Donde se toma en cuenta la cantidad de personas, de las viviendas, las dimensiones, materiales, detalles constructivos y el drenaje. También el tipo de suelo donde se va a construir es importante considerarlo porque no todos los suelos tienen la capacidad de infiltración que se requiere para poder tener un drenaje que funcione adecuadamente. Si esto no sucede, si no se construye un drenaje adecuado, entonces las aguas que salen del tanque eventualmente van a terminar saliéndose a las aceras o a las zonas públicas o incluso en nuestros patios. Otro aspecto que debe considerarse es la construcción propia de los tanques sépticos, ¿verdad? Tenemos un diseño, pero hay que asegurar que se construyan adecuadamente, ¿verdad? Utilizar los materiales resistentes, que se haga una instalación de todos los dispositivos y elementos del tanque de manera adecuada. Y el drenaje también, una vez podemos diseñarlo, pero si no se construye, nos puede generar problemas. Además, hay que tener en cuenta el aislamiento que hay que prever al tanque para que se dé este tratamiento parcial que se espera se dé en un sistema individual. Y por último, o el tercer eje es el mantenimiento que se le tiene que dar, ¿verdad? Tiene que ser limpiezas periódicas, limpiezas adecuadas, con inspecciones periódicas y reparaciones oportunas, ¿verdad? No esperarse a que ya haya un problema con el tanque séptico para detectar algún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si una o varias de estos tres ejes no se da, entonces tenemos problemas, ¿verdad? Entonces podemos diseñarlo, pero si no se construye y se le da el mantenimiento, nos genera problemas. Podemos construir un tanque séptico, pero si no está diseñado adecuadamente o no se le da mantenimiento, entonces también nos genera problemas. Y finalmente, si tenemos un diseño y una construcción adecuada de un tanque séptico, pero no se le da mantenimiento, entonces también tenemos problemas. Entonces, por eso es tan difícil garantizar que los tanques sépticos funcionen de manera adecuada. No es que el sistema en sí no sea adecuado, sino que hay todo un conjunto de parámetros que tienen que garantizarse. Entonces, algo que tal vez no hacemos es, cuando hacemos la limpieza de los tanques sépticos, verificar a dónde se llevan estas empresas los lodos. Vemos estas imágenes, son imágenes recientes y son muy comunes. Incluso hay algunas de estas empresas inescrupulosas que incluso vierten estos mismos lodos a algún alcantarillado. Entonces, al final, todos estos lodos de los tanques sépticos terminan dando en nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, nos estamos deshaciendo del problema en nuestras viviendas, pero los estamos enviando, incluso lo estamos concentrando en algún punto en nuestros propios ríos. Entonces, tenemos cierta responsabilidad de verificar que se dé un uso adecuado o una gestión adecuada de estos lodos. Aparte de una serie de problemas que solemos hallar con el uso de los tanques sépticos, por ejemplo, problemas de malos olor, rebalses por mal drenaje, como les mencionaba, y plagas, ¿verdad? Acá tenemos un 28% de personas que mencionan en el Cantón de Heredia, en un estudio que se hizo en 2018, que tienen problemas con el uso de los tanques sépticos. Pero ¿qué pasa? El problema de un tanque séptico no es solo de propietario, sino que afecta a los vecinos, afecta a la comunidad y afecta al barrio, ¿verdad? Entonces es un problema que tiene que atacarse desde la raíz, ¿verdad? Con todos estos aspectos que les he venido mencionando. Además, supongamos que todos los tanques sépticos funcionan debidamente, pero en realidad no hay una manera de asegurarlo. Por todas estas razones que les mencioné anteriormente, es muy difícil poder asegurar, al menos que se haga una inspección, de que un tanque séptico funciona bien. Pero hagamos esta suposición: todos los tanques sépticos funcionan debidamente. ¿Y qué pasa con las aguas residuales que producimos en las casas? ¿Van todas al tanque séptico? Esa es una pregunta que tienen que hacerse ustedes en sus viviendas, pero voy a presentarle algunos datos. ¿Van todas las aguas residuales a los tanques sépticos? Veamos este estudio que se hizo en 2009 en varios cantones de la provincia de Heredia, que son Santo Domingo, San Rafael, San Pablo, Heredia y San Isidro. Entonces se le preguntó a la gente, ¿dónde cree usted que van las aguas del fregadero, pila o lavatorio? Entonces, como vemos aquí, remarcado abajo, en promedio un 33% para estos cantones indica
que debe enviarse a los ríos, mares, acequias o quebradas. Y un 23% además indica que tiene que enviarse a un caño o a la calle. Estamos hablando de un 56% de personas que indican un destino de las aguas jabonosas o las aguas de estos dispositivos que no es el uso o el destino adecuado, ¿verdad? Entonces, veamos otro dato un poco más reciente. Este estudio es un estudio de percepción que se hizo en 2018 y se le consultó a las personas entrevistadas a dónde depositan las aguas jabonosas o aguas grises. Entonces, veamos lo que respondieron. Cada color de esto significa un cantón. El azul es Heredia, rojo San Rafael, verde San Isidro, el morado San Pablo y el celeste es Santa Lucía de Barba. Pero vemos que hay un alto porcentaje de las viviendas entrevistadas que indican que envían sus aguas jabonosas a los caños, ¿verdad? Lo cual es una práctica incorrecta. Entonces, veamos, por ejemplo, el más alto de todos, en Santa Lucía de Barba, un 79.3% de las viviendas arrojan sus aguas jabonosas al caño. Y hay un porcentaje que lo envía al alcantarillado sanitario, lo cual es lo correcto. Vemos, por ejemplo, en el caso de Heredia, donde hay un 40,2% de las viviendas envían sus aguas al alcantarillado porque hay una disposición de ese servicio, pero en los demás cantones no es así, entonces por eso son porcentajes mucho menores. Y también hay otros porcentajes ahí un poco menores que envían sus aguas jabonosas a los ríos y quebradas, ¿verdad? Entonces, estos dos rubros de acá, ¿verdad? Enviar las aguas jabonosas a los caños o a los ríos y quebradas son prácticas incorrectas de gestión de las aguas residuales. Entonces, como vimos anteriormente, aunque garantizáramos que el tanque séptico funciona adecuadamente, no estamos mandando todas las aguas residuales al tanque séptico. Por tanto, estamos contaminando por otro lado, ¿verdad? Entonces, para seguir acá con la presentación, es importante tener el concepto de cuenca hidrográfica, porque les voy a mencionar un problema bastante grave a nivel país. Entonces, una cuenca hidrográfica, muchos de ustedes ya saben, pero para el que no sepa, es esta unidad geográfica que tiene ciertas características que hacen que el agua fluya, tanto superficial como subterráneamente, hacia un solo punto, ¿verdad? Entonces, las aguas caen en las montañas y empiezan a bajar por los ríos hasta que llegan hasta otros ríos más grandes, hasta que al final llegan al mar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que estas aguas no llegan tal como cayeron allá en la montaña con la lluvia, no llegan así al mar, sino que van arrastrando una serie de contaminantes, ¿verdad? Todas las aguas jabonosas que mandamos a los caños finalmente llegan a los ríos por un tema de que fluyen a gravedad y también todas las aguas de lluvia empiezan a arrastrar una serie de contaminantes de las aceras y de las calles y al final todos esos contaminantes llegan a los ríos y finalmente al mar, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa. El país tiene 34 cuencas hidrográficas, pero hay una cuenca en especial a la que le tenemos que prestar mucha atención y es la cuenca del Río Grande de Tárcoles, que es donde se localiza la GAM, el Gran Área Metropolitana del país. Veamos algunos, bueno, ahí medio marqué con amarillo dónde se ubicaría más o menos la cuenca del Grande de Tárcoles y veamos algunas cifras que nos tienen que hacer pensar. Estos datos son del 2007. Posiblemente a la fecha, ¿verdad? Ya 13 años después, hayan aumentado porque el crecimiento del país se ha mantenido, ¿verdad? No así el desarrollo, pero el crecimiento, por lo menos la densificación urbana y de servicios ha ido aumentando. Entonces, esta cuenca del Río Grande de Tárcoles representa apenas un 4% del territorio nacional y uno puede decir, es muy pequeñita, no creo que haya un impacto tan grande, pero vean lo que pasa. En este 4% del territorio nacional se centra o se concentra el 60% o más del 60% de la población del país, ¿verdad? En lo que es la gran área metropolitana. El 70% de la superficie está deforestada, lo cual conlleva un problema de erosión, que eso es otro tema que ahorita no podemos abordar, pero que también genera un impacto importante en esta cuenca. Y además se concentra el 85% de todas las industrias, el 88% de los vehículos y el 79% de los autobuses. Entonces, imagínense el impacto
que se puede generar en esta cuenca tan pequeña, como vimos, un 4% del territorio, pero donde se concentran la mayor parte de las actividades de nuestro país. Veamos, estaba buscando algunas imágenes para hacerles esta presentación y me encontré estas noticias. De hecho, Al Día es un periódico que ya ni siquiera existe, pero esta es una noticia del 2007 que dice: llantas, refris y aguas negras matan al Grande de Tárcoles. Vemos, es del 5 de junio del 2007. Y por ahí vemos otra que dice Cuenca en rojo. Esta es de La Nación. Y vemos donde se clasifican los diferentes ríos de la cuenca del Río Grande de Tárcoles con diferentes colores. Hay algunos con contaminación muy severa, con contaminación severa y con contaminación moderada. Y esto es en 2007, ¿verdad? Entonces, a la fecha se cataloga la cuenca del Grande de Tárcoles como la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica. Entonces, para que tengan una idea de cuál es el impacto que se genera, se vierten directamente a los ríos de esta cuenca más de 3,2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales sin tratamiento, ¿verdad? Esto genera un deterioro ambiental en todas las cuencas, en todos los márgenes de los ríos o en los ríos en sí. Y para que se hagan una idea de cuánto es esos 3,2 metros cúbicos por segundo, son más o menos 5 piscinas olímpicas por hora, más o menos unas 111 piscinas olímpicas por día de aguas residuales sin tratamiento que van a dar a los ríos de esta cuenca y que finalmente van a dar al Golfo de Nicoya, a nuestras preciadas playas que tanto rajamos, ¿verdad? Por ser un país con tantas playas, pero están tan limpias como debieran, pues parece que no. Y otro asunto relacionado con este tema de la gestión de las aguas residuales es la contaminación o la vulnerabilidad de contaminación de los mantos acuíferos. Estos que se ven acá son algunos de los mantos acuíferos que se tienen identificados. Por lo menos este mapa presenta el área de cobertura de la empresa, ¿verdad? Que son los cantones de Heredia, San Rafael, San Isidro, y por acá está San Pablo. Y todos estos son cuerpos de agua subterráneos con diferentes características. ¿Y cuál es el problema? Que entonces, al haber esta concentración de tanques sépticos, hay un riesgo de contaminación de estos mantos acuíferos que nosotros también utilizamos para consumir, ¿verdad? Estas son las aguas que tanto la empresa de servicios públicos como las asadas, como algunas municipalidades y el propio AIA utilizan para llevar el servicio de agua potable hasta nuestras viviendas. Pero ¿qué pasa? Ya se están contaminando no solo con fertilizantes, sino también con los efluentes de los tanques sépticos. De hecho, hay un estudio del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional que realizó un monitoreo de nitratos en diversos pozos durante 12 años. ¿Y qué decía este estudio? Bueno, este estudio ya es, me parece que es del 2002, pero que decía, el 20% de los sitios que se evaluaron alcanzaron o excedieron el límite máximo recomendado por la legislación con respecto a la concentración de nitratos. ¿Qué pasa? Que con concentraciones mayores a 10 miligramos por litro se pueden dar efectos adversos sobre la salud, como cuáles: metamoglobinemia, bajo nivel de oxígeno en sangre, debilidad, disnea, cefalias, taquicardia, y en una población que es la más vulnerable de los bebés de 0 a 6 meses, síndrome del bebé azul, que puede generar incluso la muerte, ¿verdad? Yo no soy médico, pero dentro de la investigación que realizamos, estas son las consecuencias que se puede dar por el consumo de agua contaminada con nitratos. Y aparte, lo que les mencionaba, ¿verdad? Los acuíferos, no solo los heredianos, sino todos los del área metropolitana, abastecen a más de 1 millón de personas en la GAM, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de protegerlos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, eso es algo que tenemos que nosotros como población y como instituciones cuestionarnos y buscar una solución, porque la responsabilidad es de todos. Pero hay un voto que se emitió en 2007, que se conoce como voto Garavito, que es el 5894, donde se sentencia a 34 municipalidades de la gran área metropolitana a tomar medidas urgentes con respecto a esta problemática de contaminación de la cuenca del Río Grande de Tárcoles. ¿Cuántas municipalidades han hecho algo o están haciendo algo? Eso es algo que les voy a dejar de tarea
pero sí quiero que sepan que hay responsabilidades directas e indirectas para todas estas municipalidades con respecto a esta problemática. Entonces, es importante que nos unamos como instituciones y también como comunidades y busquemos una solución a esta problemática. Con respecto al desempeño de Costa Rica a nivel internacional, nosotros solemos utilizar desde el 2008 el índice de desempeño ambiental. Este es un índice que elabora la Universidad de Yale cada 2 años y del 2008 al 2012 nosotros teníamos unas calificaciones bastante buenas. De hecho, nos posicionábamos en las primeras, en el ranking top de los 180 países, ¿verdad? Entonces, en 2008 estábamos en la posición número 5, en 2010 en la número 3, 2012 número 5, y ya en 2014, tuvimos un bajonazo. ¿Y qué pasó? Que ya este índice dentro de su metodología entonces incorporó un componente del tratamiento de las aguas residuales que hace cada país. Entonces bajamos de la posición 5 a la 54. Ya en 2016 aumentamos un poquito la calificación, subimos a la posición 42 con una calificación de 80, pero se debió a la entrada en operación de la planta de tratamiento de Los Tajos, que es la que opera el AIA. Ya para el 2018 subimos a la posición 10, la posición 30, pero teníamos una calificación deficiente, ¿verdad? Teníamos un 67,9 en la calificación, y ya para este año, que es el último índice que se tiene publicado, bajamos a la posición 52 y tenemos una calificación de 52,5, o sea, nos quedamos como país. Y eso es un desempeño este es un índice, perdón, que evalúa el desempeño en diferentes componentes, pero vean lo que pasa. Acá no se preocupen por este cuadro, viene bastantes datos, pero yo quiero hacer énfasis en esto que resalto acá. En la calificación de tratamiento de aguas residuales estamos en la posición 66 de 180 países y tenemos una calificación de 9,7 de 100. O sea, no es 9,7 de 10, es 9,7 de 100. Entonces, para que puedan visualizar o comprender un poco cuál es el problema que les vengo mencionando, ¿verdad? La gestión de las aguas residuales en nuestro país no es suficiente, ¿verdad? Y así lo refleja no solo este índice, ¿verdad? Que es internacional, sino también tenemos el índice de progreso social, donde este es el del 2018, pero el de este año está similar. Y lo que quería mostrarles es que también dentro de los componentes que evalúa este índice, hay un subcomponente que es el de calidad ambiental, y vemos que también Costa Rica tiene una calificación bastante deficiente en esta materia, ¿verdad? Entonces es congruente con el otro índice. Entonces, ¿qué está haciendo la SPH al respecto? Y nosotros, ¿qué podemos hacer también? Porque como les mencionaba, es una responsabilidad que compartimos tanto las instituciones, las municipalidades, como las comunidades y como individuos también. Entonces, ya habiendo entendido cuál es la problemática, ahora sí les presento qué es el proyecto de saneamiento ambiental de Heredia. Es un proyecto de relevancia nacional y regional. Entonces, algunos datos. Bueno, la empresa dentro de su área de cobertura tiene algunas pequeñas plantas de tratamiento. Como les mencioné, había una cobertura ahí de alcantarillado sanitario. A nivel nacional solamente hay 29 plantas de tratamiento públicas, ¿verdad? Ya hay 912 plantas, pero de condominios o urbanizaciones privadas. Pero a nivel público, con sistemas de alcantarillado público y plantas públicas, solamente 29, de las cuales 6 son de la empresa. Entonces, esta es el área donde la empresa de servicios públicos da el servicio de agua potable: Heredia, San Rafael, San Isidro y Santa Lucía de Barba. Y se da el servicio de agua potable. Bueno, este dato está desactualizado, dice 71,000, actualmente son como 74,000, pero el gráfico que les voy a presentar, lo que me interesan son las proporciones. Entonces, vemos que de esos 72,000 abonados del servicio de agua potable, solamente un 32% cuenta con alcantarillado sanitario. Y de esos abonados que están conectados al alcantarillado sanitario, solamente, que son como unos 22,000, solamente
un 22% cuenta con tratamiento de aguas residuales. ¿Qué quiere decir? Que con respecto a los abonados de agua potable, solamente un 7% de estos están recibiendo tratamiento adecuado de sus aguas residuales. El 93% restante son aguas residuales que se vierten directamente a los ríos o a las zonas públicas o que se infiltran al subsuelo mediante drenajes con tanque séptico. Entonces, veamos algunas fotos, por ejemplo, de algunos focos de contaminación. Esto es en San Isidro. Es un alcantarillado, eso es un caño donde debería fluir solamente agua de lluvia, pero ven aguas residuales. Río Bermúdez, Quebrada Seca en San Isidro. Río Bermúdez, esta es una de las fotos donde hemos visto el río más limpio. Eso es lo más limpio que yo lo he visto, sinceramente. Ahora vamos a ver una foto de cómo puede llegar a verse. Río Pirro, también en Heredia. Esta foto es un poquillo vieja, es como del 2015, pero yo siempre la pongo porque lamentablemente cuando hablamos de la protección de los ríos y hablamos de las aguas residuales, es imposible no hablar de los residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, siempre que tomamos fotos por ahí, encontramos cosas como estas. Había una silla. Al mes siguiente fuimos a tomar otras fotos y ya no estaba la silla. Un poco más adelante estaba este sillón. Y yo me río para no llorar, sinceramente, porque no entiendo cómo este tipo de residuos llegan a dar a nuestros ríos, ¿verdad? Es mucha irresponsabilidad. Entonces, vemos acá un mapa que se hizo durante la primera fase del estudio de factibilidad del proyecto y todos estos son los ríos de los cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro. Y todos estos circulitos que se ven acá son focos puntuales de contaminación. Entonces, veamos, ese es el río Bermúdez otra vez, ahí todavía no está tan sucio, y otros ríos. Esta foto la tomamos en el río Virilla cuando andábamos haciendo una toma para un video y encontramos isla de plástico a cada lado, una isla de plástico a cada lado. Entonces, aunque estamos hablando de aguas residuales, es importante hacer conciencia también sobre el tema de la gestión de los residuos sólidos. En cuanto a la cobertura de la empresa, con lo que es el alcantarillado sanitario, solamente en el casco central de Heredia y en algunas zonas periféricas, la empresa tiene cobertura de alcantarillado, pero no se da el tratamiento a todo, como les mencioné. Esta infraestructura se construyó en los años 40, es bastante antigua y gran parte de ella está en malas condiciones. La empresa tiene un programa de sustitución que va sustituyendo más o menos 4 kilómetros por año. Son más o menos como 170 kilómetros, una cosa así. Y además se da el problema de conexiones clandestinas, ¿verdad? A veces la gente conecta las aguas de los bajantes al alcantarillado sanitario cuando existe, o a veces conectan las aguas residuales de sus casas al alcantarillado pluvial. Y recordemos que son sistemas totalmente separados. Alcantarillado sanitario es para aguas residuales y alcantarillado pluvial para el agua de escorrentía o agua de lluvia. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Básicamente en la construcción de todas las obras necesarias para recolectar, transportar, tratar y verter las aguas residuales de los cantones de Heredia, San Rafael, San Isidro y el distrito de Santa Lucía de Barba. ¿Qué pasa con San Pablo y otros cantones vecinos? Bueno, luego vamos a ver cuál es el objetivo primordial de este sistema. Proteger la salud pública, el ambiente y mejorar la calidad de vida, no solo de los habitantes beneficiados directamente, sino de todas estas comunidades aguas abajo que van a dejar de recibir todas estas aguas residuales que estamos vertiendo. Este es un proyecto que tiene una declaratoria de interés público nacional desde el 2015 por parte del Gobierno de la República y del Ministerio de Salud, precisamente por la relevancia y el impacto positivo que se espera que tenga cuando se construyan las obras. Muy rápidamente, algunos de los beneficios o objetivos específicos: disminuir la utilización de tanques sépticos y los vertidos, también las infiltraciones, recuperar la calidad de vida de nuestros ríos, lograr un mejor uso del recurso hídrico y contribuir con la recuperación de la cuenca del Río Grande Tárcoles. Y digo contribuir porque como les he venido mencionando, esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto todas las instituciones, especialmente las municipalidades y los entes operadores de estos servicios. ¿Cuál es la zona de cobertura del proyecto? Bueno, el proyecto, esto que se ve morado es el límite de estos cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro. Y obviamente todas las obras se diseñaron para poder a largo plazo recolectar las aguas residuales de la totalidad de la población de estos cantones. Pero para un tema de viabilidad técnica y económica,
se delimitó el problema en una primera etapa constructiva. Entonces, esto que vemos en rojo sería el límite de la primera etapa, un subsistema principal, y tenemos otro subsistema secundario que es el de San Isidro, ¿verdad? Es exclusivo para San Isidro. Entonces, este mapita que vemos acá, toda la zona blanca es el proyecto global, pero esta zona en celeste que vemos acá sería la primera etapa constructiva del sistema principal, y acá la primera etapa constructiva del sistema de San Isidro. Entonces, se espera que se esté beneficiando a más de 317,000 personas en estos dos sistemas, que son totalmente independientes. Como les mencioné, cada uno tiene sus propias redes y sus propias plantas de tratamiento. ¿Qué horas incluye el proyecto? Bueno, precisamente se van a construir 2 plantas de tratamiento nuevas, una en Heredia y otra en San Isidro. Se va a utilizar la tecnología de lodos activados de aireación extendida, que es una de las tecnologías más utilizadas no solamente a nivel país, sino a nivel internacional, por los beneficios y las ventajas con las que se cuenta esta tecnología. Además, se va a seguir utilizando algunas de las plantas que la empresa ya tiene. Una vez que cumplan su vida útil, se convertirán en estaciones de bombeo, y esas aguas residuales que captan se enviarán hacia la planta principal. Vamos a ver cuál es la ubicación de las plantas. Esta es la ubicación de la planta del subsistema principal, y esta es la ubicación del subsistema de San Isidro. Vamos a ver un poquito el detalle. Entonces, este es el terreno. Este que se ve aquí en amarillito es el terreno de la planta de tratamiento Nicolás Ulloa, así se va a llamar. Esta línea que se ve acá es la ruta 1, ¿verdad? La General Cañas. Y este es el río Virilla, ¿verdad? Esto que se ve acá es el Real Cariari, el Residencial Los Arcos y la Carpio. Y acá precisamente vemos la ubicación de la planta de tratamiento de Los Tajos de la IA. Es esta que se ve acá, ¿verdad? Estas son las obras que ya están construidas desde el 2015 y ya están operando, de hecho. Y no es casualidad que se haya ubicado la planta acá, ¿verdad? Este es un punto bajo en esta cuenca, en estas subcuencas más bien, y esta localización permite maximizar la cobertura del servicio que se le va a brindar a la población. Entonces, esta planta de tratamiento tiene una capacidad total de 800 litros por segundo, que es con estas proyecciones de población que se hicieron, y se espera que para la primera etapa constructiva se estén instalando más o menos entre 400 y 500 litros por segundo para lo que es la primera etapa. El terreno de esta planta ya se logró adquirir, ya es de la empresa, y un dato interesante es que se llevó un proceso de expropiación que duró 19 años. Esperen un momentito. Acá este es un plano de la planta con las diferentes obras. No voy a entrar en detalle. Y este es el terreno más bien de la planta de tratamiento de San Isidro. Es un terreno de 2,3 hectáreas, es bastante más pequeño y tiene una capacidad de 80 litros por segundo solamente. Para la primera etapa se va a instalar la mitad de la capacidad, que son 40 litros por segundo. Y este es más o menos un esquema muy general de cómo funcionan estas plantas. Tiene una línea de tratamiento de agua que tiene un pretratamiento donde se eliminan los sólidos de mayor tamaño, tiene un tratamiento secundario o mejor conocido como reactor biológico, donde a través de bacterias se eliminan algunos sólidos disueltos en el agua, y un sedimentador secundario donde todos estos sólidos empiezan a sedimentar. Luego tenemos también una desinfección con luz ultravioleta, que aunque la legislación no lo exige actualmente, nosotros planeamos darlo como un plus para el tratamiento de las aguas residuales. Y además el vertido del efluente al río. En el caso del sistema de San Isidro es el río Tures, y en el caso del sistema principal, perdón un momento. Un momentito. Es que Ok, aquí continúo. Y la línea de lodos, que tiene otras unidades que ahorita no voy a entrar en detalle, pero esta planta precisamente va a cumplir no solo con la norma, sino que va
a proveer un efluente todavía con una calidad mayor a la que exige la legislación nacional. ¿Qué otras obras incluye? Bueno, las redes y colectores, se van a construir 187 plantas nuevas, 187 kilómetros nuevos de redes, perdón, y de los cuales también las 170 kilómetros de redes que ya existen. Estos son los colectores del sistema principal, son 10 colectores en lo que es Heredia, un colector en lo que es el distrito de Santa Lucía de Barba, tres colectores en San Rafael, y el cantón de San Isidro tendrá 6 colectores, que son estos que se ven acá. También las estaciones de bombeo y líneas de impulsión, ¿verdad? La zona de Heredia es una zona topográfica bastante irregular, entonces se requieren estaciones de bombeo. Esta es la localización de los sistemas de bombeo de Heredia. Son 17 en Heredia y 6 en San Isidro. Y algunas obras especiales como cruces. Se van a construir 32 cruces, ¿verdad? Para atravesar algunos ríos, la autopista General Cañas, el oleoducto y también la línea del tren. Además, las previstas domiciliares, que son la prevista que deja la empresa para que las viviendas se puedan conectar, ¿verdad? Ya de ahí hacia adentro, cada propietario tiene que hacer el redireccionamiento de sus aguas hasta la prevista que deja la empresa. El presupuesto de este proyecto son para las diferentes obras. No voy a entrar en detalle, pero para esta etapa constructiva se tienen 160 millones de dólares. Esperen un momentito. Perdón. Listo. Ahora sí, ya para ir finalizando. El presupuesto, como les mencionaba, casi 160 millones de dólares para esta primera etapa constructiva, y el estado actual del proyecto, estudio de impacto ambiental. Desde el 2016 ya tenemos la viabilidad ambiental, tenemos una declaratoria de interés público y nacional, y todo lo que es tramitología está al día: el uso de suelo, alineamiento fluvial del limbo, permiso de vertidos, permiso de ubicación de las plantas de tratamiento, y también lo que es la adquisición de los terrenos para las estaciones de bombeo. Ya tenemos el 85% de los terrenos adquiridos. Actualmente estamos trabajando con lo que es la definición del modelo financiero con el que se va a ejecutar el proyecto, y esperamos estar iniciando obras en segundo semestre del 2022. También tenemos una estrategia de comunicación para llevar la información del proyecto a todas las comunidades y a todas las instituciones, y lo que es el estudio de factibilidad que finalizó en 2016. Ya contamos también con todos los planos y diseños de todas las obras, visados debidamente ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y esperaríamos que en 2022 estar iniciando las obras si logramos concretar el tema del financiamiento. Entonces, ya para finalizar, me gustaría dejarles esta frase que dice: el acceso al agua potable es nuestro derecho, pero el tratamiento de las aguas residuales que producimos es nuestra obligación. Entonces, espero haberles dejado por lo menos una pincelada de todo este tema que de verdad es de relevancia nacional para nuestras comunidades, especialmente por un tema ambiental y de salud pública. Entonces, aquí hay algunas fuentes para que puedan acceder a información complementaria, y eso sería todo de mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Daniel. Realmente una presentación muy completa, con muchos detalles, y como bien decís al final en esa frase, todos tenemos una obligación y una responsabilidad que cumplir con lo que respecta a las aguas residuales que producimos. Así que le felicitamos. Realmente un proyecto muy ambicioso, muy completo, y esperamos que toda la población pues empiece a sensibilizarse, ¿verdad?, con respecto a la posibilidad de una conexión posterior al finalizar las obras. Bien, tenemos bastantes preguntas, así que voy a
a empezar a hacerlas. Tenemos casi alrededor de 15 preguntas, 16, así que Ok, vamos a ir planteándotelas, yo creo que una por claro, una, para que sea más claro, fácil, claro que sí. iniciamos. Tenemos a Juan Pablo, en donde dice que la Municipalidad de San Pablo Heredia acordó en su consejo gestionar que la red sanitaria del cantón, que es de allá, fuera asumida por la empresa de servicios públicos de Heredia a través de un acuerdo de entendimiento mutuo entre ambas instituciones. ¿Se ha logrado avanzar en esta gestión? Y si es así, ¿podría San Pablo ser asumido por la empresa de servicios públicos dentro de un programa de saneamiento? Bueno, es una pregunta bastante buena. De hecho, es un asunto que estamos trabajando a nivel de ambas empresas, ¿verdad? Tanto el AIA como la empresa de servicios públicos. En este caso de San Pablo, como el AIA es el que brinda el servicio de acueducto, normalmente se tenía como oficial que quien brindara el servicio de acueducto es quien tenía que brindar el servicio de alcantarillado. Ya la legislación, especialmente el reglamento de servicios públicos del ARECEP, ya establece que pueden coexistir dos operadores. Entonces, a raíz de esta posibilidad y del interés que tiene el cantón de San Pablo de incorporarse al proyecto de saneamiento, es que nos hemos acercado desde hace algún tiempo a la IA para tratar de llegar a un convenio y poder brindar este servicio. De momento no hay nada concreto, pero estamos trabajando con esta posibilidad y esperamos que podamos poder llevar esta solución también al Cantón de San Pablo, que como vimos acá en el mapa de cobertura del proyecto, que es el que les voy a presentar acá, San Pablo tiene una ubicación estratégica para poder incorporarse al proyecto. Veámoslo aquí, perdón un momentito. Esta ubicación. Aquí se ve. Entonces, esta es la cobertura de la primera etapa, el subsistema principal, y acá, esto que se ve acá es San Pablo, ¿verdad? Entonces, de hecho, algo importante es que nosotros como empresa visualizamos este proyecto no solamente para los cantones donde la empresa brinda el servicio, sino que pensamos a futuro, ¿verdad? Que otros cantones vecinos podrían interesarse. De hecho, se les hizo la propuesta. En su momento, por temas políticos, no accedieron a involucrarse con el proyecto. Entonces, decidimos empezar con los cantones que la empresa ya tiene jurisdicción del servicio. Entonces, pero algo que sí previmos es diseñar la planta de tratamiento y los colectores con capacidad suficiente para poder recibir las aguas residuales de otros cantones como por ejemplo San Pablo o Santo Domingo. Ok, gracias. Doña Nelis Corrales pregunta, ¿de qué manera pueden saber los ciudadanos si hay alcantarillado sanitario en su comunidad? Ok, digamos, hay diferentes entes operadores. Están las municipalidades, están las asadas, está la IA y en el caso de estos cantones que les he venido mencionando, está la ESPH. Entonces, habría primero que identificar cuál es el ente operador del acueducto y hacer la consulta directamente en ese ente operador, porque hasta la fecha no existe, digamos, ningún ente operador que diferente brinde el servicio de alcantarillado y de agua potable. Normalmente es el mismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la SPH, habría que hacer la consulta en la empresa y ahí se le brinda un mapa de cobertura donde hay alcantarillado sanitario existente. Lo que pasa es que es muy limitada esta cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Heredia, solamente el cantón de Heredia cuenta con alcantarillado. Los otros cantones como San Rafael y San Isidro, incluso San Pablo, Belén cuenta con algunas pequeñas plantitas, pero los demás cantones ninguno tiene cobertura de alcantarillado sanitario, solamente el casco central de Heredia. Entonces sí hay que hacer la consulta. Ok, gracias. A don Manuel ya se le aclaró la consulta con respecto a la incorporación de San Pablo. Y ahora don Sergio Álvarez pregunta, más que una pregunta es un comentario que nos hace, que las aguas grises, esta viene reflejada con otras respuestas en el momento sobre las aguas grises.
Las aguas grises no deben ser recolectadas por un tanque séptico. Esa práctica genera que el funcionamiento adecuado del tanque no sea el esperado, pero eso muchas personas no lo saben a la hora de construirlo. Pero don Macario hace un comentario al respecto de que estos están diseñados para recibir aguas negras, aguas grises y jabonosas. ¿Cuál es la explicación? Que en Costa Rica las aguas grises y jabonosas no se lleven al tanque séptico. Claro, lo que pasa es, o sea, de hecho hice mucho énfasis en este tema del tanque séptico por lo mismo, porque si un tanque se diseña para recibir las aguas residuales de la vivienda y se construye con base en ese diseño, debería funcionar bien, ¿verdad? Lo que pasa es que un tanque séptico requiere ciertas dimensiones, cierta profundidad, ciertas características que hasta la fecha mucha gente lo que hace es que presenta su diseño en la municipalidad y dice, bueno, así voy a tratar mis aguas. Entonces, a la hora de construir, por un tema de espacio o de presupuesto, hacen otra cosa totalmente diferente a la que deberían con diseño. Hay gente que ni siquiera lo diseña, que ponen un par de alcantarillas o cosas así, entonces empieza a generar problemas. Entonces, como la gente veía que los tanques no recibían o no podían tratar esa cantidad de agua, entonces, porque los hacían más pequeñitos, entonces decían, bueno, y mandemos solamente las aguas del servicio sanitario y las otras, las aguas jabonosas, como tienen jabón y no contaminan tanto, las mandamos a los caños o a los ríos. Y esa es la práctica que se ha venido haciendo durante años. Entonces, mucha gente piensa que no tiene que enviarse las aguas jabonosas al tanque séptico, pero esa es la práctica adecuada. Obviamente tiene que ser un tanque que se diseñe apropiadamente, porque si no va a generar todas estas molestias de las que venimos hablando también. Muchas gracias. Don Sergio Álvarez pregunta si hay algún plan de difusión de información para comunicar a la gente sobre el buen manejo del tanque y cómo debe construirse por parte de la empresa de servicios públicos de Heredia. Perdón, ¿me repite la pregunta? Es que se me fue. Que si hay algún plan de difusión de información para informar a la gente sobre el buen manejo del tanque y cómo debe construirse por parte de la empresa de servicios públicos de Heredia. Sí, de la empresa, digamos, el negocio de residuos, normalmente si llegan consultas específicas, hace algunas recomendaciones. Con el tema específico del tanque, no tanto, sino con las previstas que se deben dejar o las características de las tuberías y demás. Pero, digamos, sí existe información sobre tanques sépticos a nivel nacional, por ejemplo, del Código de Instalaciones Hidráulicas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Vienen algunas recomendaciones para la construcción del tanque séptico. Ajá, pero lo importante es asesorarse con alguien que sepa, ¿verdad? Porque a veces, como existen ciertos prejuicios de que no, bueno, mandemos las aguas jabonosas para allá, esto le funciona así, o ponga una alcantarilla y demás, bueno, no necesariamente es la solución adecuada. Y cuando ya tenemos el problema en el patio, es cuando empezamos a decir, puña, mejor hubiera preguntado a alguien, que me hubiera asesorado de una mejor manera. Entonces hay que tener cuidado también. Claro. Hay una persona anónima que pregunta, creo que esto quedó un poco claro con la presentación que hizo con respecto a la ubicación de la planta de tratamiento cerca de Real Cariari, pero él dice que si la planta de tratamiento que a futuro se logrará construir hacia el sur del centro de convenciones, se lograría mitigar a todo Heredia, ya que el ingreso a los ríos, para que el ingreso a los ríos sea agua más limpia. Sí, digamos, de hecho la localización de este terreno no es arbitraria, ¿verdad? No fue que se dijo, bueno, mira, aquí hay un espacio y pongámoslo ahí, no. Se hizo todo un estudio donde se analizaron las posibles opciones de ubicación y se analizaron cuáles eran las necesidades, ¿verdad? Entonces, esta ubicación precisamente brinda la mayor cobertura que se puede dar al cantón de Heredia y San Rafael y Santa Lucía, incluso a otros cantones, ¿verdad? Por un tema de drenaje y de topografía, todas estas aguas que se capten van a ir drenando hacia este punto. Entonces pasa lo mismo con el caso del otro lado del río Virilla, ¿verdad? Con el proyecto de mejoramiento ambiental que hace la IA, ¿verdad? También no es casualidad que estén ubicadas una al frente del otro, ¿verdad? Sino... Así es. Pregunta Andrés Ortiz, ¿cuáles son los costos para la sustitución del alcantarillado sanitario
y lo de construcción, como se plantea el sistema de saneamiento final, como un sistema centralizado o semicentralizado. Ok, vamos a ver. Por aquí tengo el presupuesto que les mostré. De hecho, la parte de alcantarillado, de lo que son redes y colectores, es el componente de mayor peso dentro del presupuesto. Vamos a verlo aquí. Es todas las previstas domiciliares, redes de alcantarillado y colectores, casi 70 millones de dólares, ¿verdad? Luego ya lo que le sigue en peso serían las plantas de tratamiento, la planta de Heredia, que cuesta casi 45 millones de dólares, y la de San Isidro, alrededor de 11 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y esto es solo de la primera etapa constructiva, ¿verdad? Una vez que se construye esta primera etapa, la idea es seguir extendiendo las redes hacia las zonas altas y también las zonas de otros cantones vecinos, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias. Annelies le pregunta, Corrales, si las aguas residuales tienen altas cantidades de químicos provenientes de desinfectantes, por ejemplo, ¿los lodos activados funcionan para remover esos contaminantes? Digamos, el agua residual tiene ciertas características, entonces en las viviendas hay gente que utiliza más desinfectante y demás, pero al momento de llegar a la planta, el agua como que se homogeniza y trae ciertas características. De hecho, se hacen mediciones de diferentes parámetros para poder diseñar la planta. Entonces, se espera que esta tecnología remueva, de hecho, vamos a ver si viene por acá, remueva una serie de contaminantes, los que establece en este momento la legislación, acá está la legislación nacional, ¿verdad? El agua entra con estas características que son las que se midieron y se espera que salga con estas otras características, perdón, que no tenía el cursor acá. Ok, el agua entra con estas características que dice afluente, ¿verdad? De sólidos suspendidos totales, DBO, DQO, nitrógeno, fósforo, grasas y aceites, y también hay otro parámetro que no lo incluye acá, que es sustancias activas al azul de metileno, que eso mide, digamos, la cantidad de jabones y espumas, que es lo que menciona la señora. Se espera que esté diseñado para poder remover la mayor cantidad, ¿verdad? Obviamente, conforme la legislación es más exigente, hay que ir agregando unidades de tratamiento adicional, pero por lo menos a lo que exige el reglamento de vertidos de nuestro país, entonces esta planta va a permitir poder incluso verter el agua un poco más limpia de lo que se exige. Y como les mencioné, también se va a brindar una desinfección con luz ultravioleta. ¿Qué hace esto? Que el efluente de la planta, donde ya se le extrajeron los sólidos, ¿verdad? La mayor cantidad de sólidos disueltos y sedimentables, se brinda una desinfección para que todos los patógenos como hongos, bacterias, virus y demás puedan desintegrarse, y entonces cuando llega a los ríos está debidamente desinfectado. Lo que no se puede hacer normalmente con cloro, porque tiene ciertas implicaciones ahí con las reacciones que se generan los compuestos de cloro, ¿verdad? Entonces por esto se decidió hacerlo con desinfección con luz ultravioleta. Perfecto. Sergio Álvarez nos pregunta si los análisis de control operativo de la planta donde se realizarán en la planta o contratarán un laboratorio propio. Bueno, esa es una pregunta bastante buena, porque de hecho la planta de tratamiento tiene su propio laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si aquí tengo el mapita para que lo puedan ver. Este es el mapa de las obras, ¿verdad? Entonces, estos son los tanques, los sedimentadores y demás. Por aquí arriba está todo lo que es el tratamiento de lodos, y estos edificios que se ven acá son los laboratorios. Entonces, ahí mismo se toman las muestras de las diferentes unidades de proceso y se llevan las muestras al laboratorio y se lleva un monitoreo continuo para poder detectar, digamos, alguna falla o alguna mejora que haya que hacer durante la operación. Entonces, la idea es tener esos resultados de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, por eso se previó hacerlo dentro del mismo sistema de la planta. Listo. Otra persona anónima nos pregunta, hace dos preguntas seguidas, la misma, entonces se las voy a hacer de una vez. Okay. ¿El proyecto solo tiene tratamiento primario en su primera etapa o tienen planes para un tratamiento terciario? Y si estas obras
van a contar con microtuneleo, pipe-jacking, para disminuir el impacto y hacer, o van a hacer también por medio de zanja abierta. Ok. Con respecto al tipo de tecnología, yo les mencioné que esta es una tecnología que se llama lodos activados de aireación extendida. Entonces, lo que tiene es un tratamiento secundario, en realidad, no tiene tratamiento primario. ¿Cómo pasa con el sistema de la planta de tratamiento de los Tajos? Que ellos actualmente tienen un tratamiento primario, ¿verdad? Donde el agua entra y la mayor cantidad de sólidos ahí se sedimentan. En este caso, el agua entra, se le inyecta oxígeno y a través de bacterias se empieza a degradar de una vez también la materia disuelta. Entonces, es un tratamiento secundario que tiene también una sedimentación secundaria, ¿verdad? Para que todos estos lodos que se empiezan a generar se sedimenten y después se le da la desinfección que les he mencionado. Podría decirse que esta desinfección podría ser un tipo de tratamiento terciario, pero lo que hace es remover patógenos, no remueve algún otro tipo de sólido, ¿verdad? Entonces, de momento la legislación nacional no exige un tratamiento terciario. Entonces, en el caso de la IA, ellos tienen tratamiento primario actualmente y están trabajando con lo que es el diseño del tratamiento secundario, ¿verdad? Tienen un tratamiento parcial en este momento. Esta planta se esperaría que de entrada ya sea un tratamiento completo. Okay. Perfecto. E indica Juan Pablo si existe la posibilidad de que las aguas residuales de Heredia se lleven hasta la planta de tratamiento de los Tajos administradas por el AIA. Sí, eso es una opción que se ha venido analizando desde hace algún tiempo y de hecho actualmente estamos trabajando con el AIA para ver qué tan viable desde el punto de vista técnico es mandar estas aguas a la planta de tratamiento de los Tajos. Hay un asunto de capacidad, ¿verdad? Que tiene que discutirse porque obviamente la planta de tratamiento de los Tajos tiene una capacidad diseñada que quizás en este momento no la están logrando completar porque todavía están construyendo redes y demás, pero habría que analizar si a futuro, a un mediano o largo plazo, sea necesario entonces que la empresa de todas maneras tuviera que construir la planta. Entonces hay que hacer un balance ahí entre costo-beneficio de hacer esta interconexión, pero sí es un tema que se está estudiando en este momento. Sí, claro. Las plantas de tratamiento están diseñadas para la totalidad del proyecto. Esto lo pregunta Andrés Ortiz. O, repito, las plantas de tratamiento están diseñadas para la totalidad del proyecto o la segunda etapa tendrá sus propias plantas. ¿En cuántos años se espera termine la construcción de la primera etapa y la segunda? Y me uno a otra pregunta porque se relaciona. Si para cubrir los costos de inversión y operación se incrementarán las tarifas. Ok. Bueno, ambas preguntas son bastante buenas y aprovecho que tengo el mapa acá del sitio de las obras para mencionarles. Esto es una planta que se diseñó de manera modular. ¿Qué quiere decir? Bueno, para la primera etapa constructiva se van a construir estos dos módulos que están acá. Cada uno de estos módulos tiene otros submódulos, ¿verdad? Es un tanque de un reactor biológico, que es el tratamiento secundario, y un sedimentador secundario también. Entonces, son como unidades independientes, funcionan de manera paralela, pero independiente. Entonces, conforme se vaya requiriendo que se aumente la capacidad, se van a ir construyendo o equipando estas obras, ¿verdad? Entonces, ya esta planta contempla la capacidad que se requiere a largo plazo, ¿verdad? Para esta segunda etapa que yo les mencionaba, segunda o tercera, no sabemos cuántas van a ser, pero lo que de momento tenemos definido es la primera etapa constructiva. Y ahí conforme se vayan conectando más viviendas y se requiera una mayor capacidad de tratamiento, entonces se irán habilitando los demás módulos. Y la otra pregunta que era con respecto al financiamiento y si se van a aumentar las tarifas. Ok, sí, esto es importante porque es un servicio adicional que la mayor parte de la población no tiene, ¿verdad? Como les mencionaba, hay alguna gente del casco central de Heredia que ya cuenta con alcantarillado y algunos cuentan con tratamiento, pero la mayor parte de la población no tiene este servicio. Entonces, sería un servicio nuevo
que sería una tarifa nueva. Sin embargo, nosotros como empresa estamos conscientes de que es un costo adicional que cada propietario o cada abonado va a tener que asumir, por lo cual estamos trabajando actualmente en la definición de un modelo financiero que trate de disminuir al mínimo esta tarifa. Entonces, estamos trabajando para estructurar todo este modelo de manera que se impacte lo menos posible el bolsillo de los usuarios. Y precisamente entre más cantidad de personas se conecten al proyecto, entonces esta tarifa va a ir disminuyendo. De ahí la importancia que otros cantones como San Pablo puedan incorporarse también al proyecto, porque entonces una misma planta de tratamiento va a recibir mayor cantidad de agua, entonces los costos operativos se van a reducir. Y esto hace que entonces entre más abonados se conecten, la tarifa que cada uno tiene que pagar sea menor. Gracias, Alejandro. Le felicita José Daniel por la presentación, excelente presentación, y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta felicitación. Y don Clemens Rupert nos dice que nos felicita también y le felicita por el avance en este tema tan urgente, y claro que la empresa de servicios públicos es un actor relevante en la provincia de Heredia. Él es vecino de San Rafael, pero no le queda claro el papel de cada municipalidad incorporada en el proyecto, sus inversiones y responsabilidades, así como si se va a cubrir todo el cantón de San Rafael, incluso sus zonas rurales. Ok. Con respecto a la responsabilidad de las municipalidades, en el caso de la zona de jurisdicción de la empresa, las municipalidades de Heredia, San Rafael y San Isidro son socias de la empresa, ¿verdad? O son accionistas de la empresa. Entonces, digamos que estas municipalidades, delegaron esta responsabilidad a la empresa. Entonces, digamos que la responsabilidad en este momento la tiene la empresa de servicios públicos y por eso está desarrollando este proyecto. Pero estas municipalidades no se pueden, digamos, lavar del todo, porque hay ciertas responsabilidades indirectas que también tienen, ¿verdad? Como educación de la gente, digamos, si el proyecto en sí tiene algunos requerimientos que las municipalidades pueden colaborar, entonces deberían hacerlo, ¿verdad? Como ente responsable directo que están sentenciados dentro de este voto que mencionaba, el voto gravito. Y con respecto a las otras municipalidades, cada una tiene su propia responsabilidad. Al no estar circunscrita dentro de este proyecto, cada una tiene su responsabilidad de gestionar de alguna manera las aguas residuales de su cantón. En el caso de San Isidro, vemos que va a ser un cantón que va a tener su propia planta de tratamiento, lo cual va a ser algo totalmente nuevo en el país, ¿verdad? Un cantón exclusivo con su propio sistema de alcantarillado y su propia planta de tratamiento. Entonces, más que todo me refería a eso, ¿verdad? Esta sentencia, el voto gravito, es bastante grande y implica, digamos, esa responsabilidad directa de las municipalidades, pero en realidad creo que la responsabilidad es de todas las instituciones y también de nosotros como ciudadanos y como usuarios de los servicios. Muchas gracias, José Daniel. Hay algunas de las preguntas que quedan que ya han sido contestadas, así que no te las voy a hacer, y con esto más bien finalizamos la conferencia del día de hoy, muy, muy interesante, muy completa, muy amplia. Así que agradecer a José Daniel, agradecer a la empresa de servicios públicos, a su equipo, al equipo de allá, y en realidad esperamos que esta no sea la última y que podamos continuar organizando con esta alianza público-privadas temas de interés, conferencias virtuales, y optar para que muchas personas que tienen la posibilidad de conectarse a través de esta metodología, pues ampliar conceptos, ampliar nuestra cultura y sobre todo la responsabilidad que cada ciudadano tiene para poder elevar ese porcentaje de índice ambiental, ¿verdad?, de nuestro país. Así que gracias, José Daniel. Gracias a ustedes y también a ustedes por todo el esfuerzo y a la gente que sacó el tiempo, ¿verdad?, para informarse sobre este tema tan importante. Así es, así es. Así que esperamos haber cumplido nuestro objetivo
y cualquier comentario que puedan realizar. Todas estas presentaciones las hemos estado subiendo al canal de YouTube, tanto de la IA como de la empresa de servicios públicos, donde podrán conectarse y verlas todas las 5 series de conferencias. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches y Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego, buenas noches.